En los inicios de nuestro país como nación independiente, se reconoció la necesidad de tener una institución encargada de defender nuestra soberanía nacional frente a amenazas tanto externas como internas. Así, la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina fue uno de los 4 despachos que se crearon una vez que se consumó la independencia de nuestro país. Sin embargo, fue hasta 1950 que se reconoció la importancia de esta institución, declarando el 19 de febrero como el Día del Ejército, conmemorando la creación de la Secretaría encargada de organizar las fuerzas militares, terrestres y aéreas que tienen como meta defender la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de desastres naturales, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y resguardo de sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas. El cumplimiento cabal de estas atribuciones ha generado que el Ejército se consolide como la institución que goza de mayor confianza entre las mexicanas y los mexicanos, seguida por la Guardia Nacional, al ser en mayor medida de extracción militar, así como también del Instituto Nacional Electoral, garante de nuestro régimen democrático. Esta confianza ha tentado al Ejecutivo Federal a usarles para su beneficio propio, recordando que el Ejecutivo Federal está por debajo de las 10 primeras instituciones con mayor confianza. No permitan, miembros del Ejército, que esa confianza obtenida por su desempeño sea dilapidada, que no se mancille la dignidad de su uniforme. Sabemos que no pueden rehusarse a atender instrucciones que no van acorde a las funciones para las que fueron creados, pero que además esas funciones son primordiales para nuestro país. No es posible que siga queriendo hacer uso del Ejército y su confianza para legitimar algunos megaproyectos que no tienen que ver con el desarrollo integral de México, o para tratar de cubrir la corrupción que se tiene en aduanas sin que éstas se aborden de fondo y se cambien las estructuras. Se ha querido usar el Ejército como un manto protector para cubrir la corrupción en algunas áreas en las que no se ha atacado el problema de fondo. No podemos degradar a nuestras Fuerzas Armadas a ser constructores, ser operativos de aduanas o repartidores de gas, o hacer las veces de institución de seguridad pública doméstica. El Ejército es la institución de mayor confianza en el país, y esto es gracias a sus atribuciones de gran calado y al desempeño que han tenido desde su creación. Por ese mal uso, que en ocasiones cae en lo vulgar de esta gran institución, es que ahora hemos visto en repetidas ocasiones que militares han tenido que enfrentar y atender casos de violencia cotidiana propia de fuerzas civiles de seguridad pública, que se les ha impedido repeler los ataques recibidos por parte de civiles, muchos de ellos formando parte del crimen organizado y generando inconformidad en muchos miembros del Ejército. Lo digo porque platicamos con muchos miembros militares y han expresado su inconformidad porque no se les ha permitido actuar como debe de ser y como la institución merece hacerlo. Hemos visto que han tenido que cancelar operativos por órdenes del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de México y liberar a delincuentes por una fallida política de abrazos y no balazos. Desde el grupo parlamentario del PRD reprobamos las agresiones de las que ha sido objeto nuestro Ejército sin que puedan protegerse o repeler los ataques debido a instrucciones superiores, poniendo en riesgo la vida de los militares y mandando mensajes erróneos de debilidad institucional. En esta intervención del grupo parlamentario del PRD les reconoce el cumplimiento cabal de sus labores y hace un llamado enérgico al Gobierno federal para que deje de hacer uso electoral de la confianza y reputación de esta gran institución, que deje de hacer uso del Ejército para legitimar malas decisiones y políticas gubernamentales, porque el gobierno en 2 años se acaba y se puede ir devaluado, pero el Ejército no debe perder la oportunidad de servir al país por caprichos presidenciales. Las y los mexicanos anhelamos tener las condiciones y capacidades para que el Ejército desarrolle sus funciones estratégicas y confiamos en que así lo seguirán haciendo. Todo nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Quiero, para concluir, hacer un llamado al Gobierno estatal de Zacatecas y al Gobierno federal para que pongan fin al conflicto para el pago magisterial del salario de los maestros. Reiterar que las maestras y los maestros zacatecanos
no tienen la culpa del conflicto entre la familia que hoy gobierna con el Ejecutivo Federal. Los maestros ya trabajaron y requieren tener su salario. Una nación con acceso a la educación puede desarrollarse a pesar de tener un gobierno populista. ¿Es cuánto, señor presidente?